Bueno, hoy vamos a salir de los morteros y hormigones finalmente y vamos a empezar la primera clase de metales que se llama metales, pero principalmente, por lo menos la clase de hoy, apunta al acero y a su aplicación en... Vamos a hablar un poquito de los metales en general, pero también vamos a hablar, a dedicarnos más que nada al acero y su aplicación en uso estructural. Les cuento, ya se sabe qué se va a hacer con la nota de la evaluación, pregunta Santiago. Yo creo que habíamos hablado algo, ¿no? Sí, Bueno, igual ahora vamos a volver a comentar. O sea, la idea es que todos aquellos que ya aprobaron la evaluación tienen el contenido, vamos a ver, no sé Julieta, vos qué pensás, pero tendrían el contenido de estos temas en principio aprobado. Nos faltaría evaluar de alguna forma un poco la parte práctica del tema. No sé qué te parece a vos, Julieta. sí. A ver, ahora estoy Eh, haciendo... ¿Se me escucha? ¿Sí? Ah, se me colgó el video ya, ¿no? Ay, qué bien que anda la tecnología estos días. Es Colgó el video. increíble. Bueno, pero quedaste bien en la Quedé foto, así que pensativa. no te preocupes. Sí, 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 quedaste muy seria, muy metida en el tema. Bueno, estos días estamos haciendo la primera corrección online del trabajo práctico. Ahí la verdad que se va viendo cómo van trabajando el tema integralmente, ¿no? Cómo van amoldando todos los conocimientos que fueron desarrollando a lo largo de estas clases. Así que no sé si querés cuando se entregue el trabajo práctico se tome algún ejercicio práctico, se podría. ¿Cómo que, Julieta? Que cuando se entregue el trabajo práctico se podría tomar algún ejercicio complementario práctico. Un poquito de eso. A ver, la idea es que con estos cuestionarios, en principio, sí, la pregunta de Santiago te tiene un pendiente, porque nosotros habíamos dicho que íbamos a ver si el cuestionario nos parecía válido el resultado, si había técnicamente funcionado correcto, entonces recién íbamos a considerar la posibilidad de tener en cuenta la nota. Bueno, en principio sí, los cuestionarios han tenido, nos parece, resultados razonables. Eh, entonces la idea es que ir haciendo las evaluaciones de esta manera para aquellos que, o sea, validar la nota para aquellos que han aprobado y dejar la posibilidad para aquellos que no han aprobado de, en principio, cuando tengamos la presencialidad, aquel que supongamos, hasta ahora tenemos el tema este de aglomerantes, aditivos y agregados. En ese paquete es lo que evaluamos en el primer cuestionario. Después por ahí, no sé, tenemos otro cuestionario donde tengamos metales, vidrio y madera, qué sé yo, por lo que veo que es posible. Eh, y nos faltaría ver, que tendríamos que mirar un poquito con Julieta, la parte práctica. En el primer parcial normalmente tomamos un ejercicio similar a lo que ustedes están resolviendo hoy con el trabajo práctico. El trabajo práctico 2. Habría que ver si, como dice Julieta, con una evaluación vinculada al trabajo práctico o algo así,
o algún trabajo adicional, no lo sé, cubrimos esa parte práctica. Entonces supongamos que, no sé si tendremos lugar para una tercera evaluación, pero que que tomando la nota de esas evaluaciones teóricas parciales, las 2 o 3 que tomemos, una de ellas ya es la que hicieron. Pregunta María, ahora te contesto María sobre el tema del parcial. Con esas notas, promediemos todo eso, supongamos que tenemos la evaluación que ya hicimos, más la de madera, metales y vidrio, y tal vez alguna más, y la parte práctica esta del ejercicio de selección de aglomerante o aditivo o agregado. Y tomemos todo ese conjunto y promedimos para sacar de ahí la nota del parcial, siempre que estén esas partes aprobadas, ¿no? Siempre que esa nota sea, en todos los casos, 6 o más de 6. Juntamos todo eso y promediamos y ya sacamos la nota del parcial para aquellos que ya han aprobado todo eso. De manera que podamos llegar al terminar el cuatrimestre con una buena cantidad de estudiantes que ya tienen aprobado el primer parcial de esta manera. Después para la nota promedio sigue valiendo lo mismo que venimos manejando, o sea, tomaremos esa nota de parcial surgida de esta manera con las notas de los trabajos prácticos, como hablamos a principio de año, para sacar la nota promedio cuatrimestral, donde evidentemente el peso está dado en esa nota de parcial, generada de esta forma. ¿Qué pasa con el que no aprobó alguno de esos módulos o aquel que también eventualmente quiere levantar la nota en alguno de esos módulos? Porque piensa que no, con esa nota se sacó 6, 6, 6 y piensa que no puede promocionar. Bueno, podrá recuperar habrá que ver si podemos hacerlo también virtualmente o si ya esperamos al momento en que nos podamos juntar en forma presencial y rendir un examen parcial que tendrá todos esos componentes en un único examen. Todo lo que debe en ese único examen. Y después, si en esa ocasión no aprueba, bueno, ahí sí vamos a considerar esa va a ser el primer parcial. O sea, el que no aprobó hasta ahora, bueno, para ese fue un ejercicio. Si no aprueba en esa ocasión, bueno, ahí tendrá que después ir a instancias de recuperatorio reales de parcial. Ese es un poquito el esquema con el que en principio nos manejaríamos. Tratando de ¿qué? De que nos beneficiemos estudiantes y docentes. Los estudiantes se benefician porque van a poder ir haciendo la materia de a poquito, y aquellos que logran aprobar esos cuestionarios, que yo creo que van a ser mayoría, no sé si tenemos algún dato, Julieta, del anterior, en este momento, ya van a tener aprobado el parcial y no van a deber nada en ese aspecto. ¿Y en qué nos beneficiamos nosotros y la facultad? En que a lo mejor el día que tenemos que juntarnos presencialmente para tomar examen, en vez de ser 45, somos 15 o 20. Y va a ser mucho más fácil para poder hacerlo eso en forma presencial con una cantidad acotada, porque seguramente si hay algún retorno en agosto, pongámosle o algo así, ese retorno no va a ser para venir todos juntos al aula, 45 personas en un aula, sino que vamos a tener que juntarnos de a menos,
un viernes, yo digo, todavía no está protocolizado esto por nadie, pero es muy probable que sea así. Un viernes van a venir 15 o 20 alumnos, otro viernes otros 15 o 20, otro viernes, o sea que hasta en 3 partes vamos a tener que dividirlo al curso, estimo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer esos días? Y esos días seguramente vamos o a tomar alguna evaluación de esta manera, o a hacer consultas, aclarar dudas y ese tipo de cuestiones. Y seguramente las clases por un tiempo, o tal vez todo el año, van a seguir de esta manera. Me parece que vamos en ese camino. Me parece que vamos en ese camino. Entonces, si nosotros logramos que cuando tenemos que presencialidad, tienen que rendir el examen, son 20 en vez de 45, va a ser más fácil para todos, para nosotros y para ustedes porque ya tienen aprobado el examen. Un poquito esa es la idea, a ver qué piensan ustedes, porque es importante, porque estamos modificando el régimen de la asignatura en la forma de tomar el examen parcial, pero también hay una circunstancia bastante fuerte como para justificar la modificación del régimen de la asignatura. Pero necesitamos que ustedes también nos digan, bueno, sí, esta modificación del convenio entre cátedra y alumnos está validada por las dos partes, digamos. Tal vez hagamos Julieta, por aula virtual alguna encuesta o algo así, para volver o más que encuesta, que cada uno suba, poner esto en escrito y que cada uno suba una opinión. Sí, ponerlo por escrito y en realidad más que nada es quienes no estén de acuerdo, sería bueno que nos lo hagan saber. Rocío, si querés arrancar. Claro. Aquel que tenga algún nivel de objeción que lo plantee y vemos cómo se puede resolver su situación. O sea, la realidad que recién me preguntabas, En este marco. ¿me escuchabas, Marcelo? No. Ah, no, estás. Dale. ¿Me escuchás? Te escucho un poco salteado, pero te escucho. Lo que te estaba diciendo, ahí va un poquito mejor, Sí. que recién me preguntabas sobre estadísticas. Sí, Esta evaluación, un poquito más del 85% de los estudiantes la aprobó. O sea, es mayor el porcentaje de los que lo aprobaron en función del primer parcial presencial que siempre todos los años tenemos. O sea, hay un sí. porcentaje mayor de aprobados. Normalmente el primer parcial lo aprueba algo así, 40%, una cosa así. Se cortó justo, no sé qué número Primera instancia. dijiste, pero Decía que normalmente el primer parcial lo aprueba por ciento, más o menos. se volvió a cortar, pero no importa, te creo. Bueno, te lo escribo por chat para que sea más fácil. No, la verdad que A ver, yo juro que pago internet, pero no estaría funcionando. disculpen que estoy escribiendo por chat. Buenísimo. Ahí fue. El 60%. Sí, un poquito más aprueban también, de los Y ahí últimos. más o menos. Bueno, pero estamos por arriba de ese valor. Así que, bueno, hasta ahora veo que hay, por lo menos los que escribieron están de acuerdo, son pocos. Me gustaría también, esto hago un comentario, independientemente de esto que estoy preguntando ahora,
en la medida de que sea posible, de que participen más en la clase, que pongan más chat, que alguno abra el micrófono y haga algún comentario. A veces lo hacen, no es que no lo hacen. Que pongan, que traten todos de poner alguna foto, así nos vemos la cara, por lo menos en foto. Los que quieran, nadie está obligado a nada. Todo esto no son obligaciones. Pero sí estaría bueno para que tengamos un poquito más de feedback con ustedes en las clases. Por ahí Julieta lo tiene más por estas reuniones que hace con los grupos. Hoy hay varias fotos más, dice Julieta, puede ser. Yo seguramente no estoy viendo todo el curso, tendría que correr un poco la pantalla. A ver. Bueno, acá veo varias. Bueno, muchas gracias a los que ponen su foto. Decía Julieta, seguramente tiene más de esto con las reuniones que hace con grupos, por grupos, pero bueno, también para el que da la clase está bueno tener algún ida y vuelta un poquito con ustedes. Bueno, y hablando de eso, tendríamos que arrancar con la clase, si te parece, Julieta. Ahí apareció otra foto, muchas gracias. Bien. Bueno, voy a compartir pantalla y vamos a empezar con la clase de metales. Ahí estamos. Metales 2020, parte 1, del cual, Julieta, ¿vos ya subiste esta presentación? Exacto, Marcelo, la subí ayer a la noche, Sí, relativamente sí, cuando tarde. me mandaste el mensaje. Sí. Bueno, esto está subido por ahora como presentación nada más, no hay grabación. Y es la primera parte que vamos a ver hoy, nos va a quedar un pendiente del tema. Bueno, por lo que les decía, si bien el tema, la unidad se llama metales, por lo menos en la clase de hoy, el hincapié está puesto fundamentalmente en el acero. Bueno, estas son algunas de las aptitudes o cualidades de los metales por los cuales son utilizados como materiales en distintas producciones y dentro de ellas en la industria de la construcción. La primera, trabajabilidad, porque es fácil moldearlos, darle forma, por distintos métodos. Se pueden conformar en forma de chapa, en forma de alambre, de perfiles, se puede moldear a través de fundición, de obtener piezas con formatos complejos, como son los que se utilizan para hacer, por ejemplo, los herrajes o las griferías. Algunos de esos metales tienen buena resistencia mecánica y para ello, como vamos a ver hoy, particularmente y casi únicamente se utiliza el acero. Resistencia mecánica, estamos hablando de resistir la acción de cargas, de fuerzas. Y algunos de ellos, no justamente el acero, presentan una durabilidad frente a los agentes atmosféricos. Eso lo vamos a hablar un poquitito más en la clase que viene cuando hablemos de corrosión. Pero así como justamente el acero y los metales ferrosos tienen ese problema de la corrosión, que es un problema importante, otros como el aluminio, como el cobre, no solo no tienen ese problema, sino que tienen muy buena resistencia y durabilidad. Bueno, los metales se extraen de la naturaleza a partir de minerales que contienen ese metal.
pero que nunca está puro normalmente el metal, sino que el metal está combinado con impurezas, con otros materiales que a los efectos de aprovechar el metal son impurezas. El mineral que contiene los distintos tipos de metales se llama en forma genérica la mena de ese metal. Ahora vamos a ver alguna imagen con algunas menas, algunos minerales típicos para obtener determinados metales. Y la mena, entonces, como decía recién, está integrada por el metal más las impurezas, que en la jerga de la metalurgia se llama impureza ganga. Así que el metal y la ganga componen un mineral que es la mena. Y el proceso de metalurgia justamente consiste en tratar de separar lo máximo posible la ganga del metal y obtener posible. Acá hay algunas fotitos de menas características de distintos metales. Para obtener el hierro, por ejemplo, las hematitas y la magnetita. Para obtener el aluminio, la bauxita, que tiene una composición un poquito similar a las arcillas que hemos visto hasta ahora. Vieron que la arcilla tenía óxido de aluminio. ¿Se acuerdan que era sílice, alúmina y una molécula de agua, agua de composición molecular? No es esto no es arcilla, pero tiene cierta similitud. Bauxita, calcoperita para el cobre, galena para el plomo, son algunas de las menas conocidas de metales conocidos. Bueno, entonces, ¿qué se hace con esto? Se extrae esto de un yacimiento, a flor de tierra o bajo tierra, y ¿qué pasa? Hay un proceso básico, principal, que va a ser la fusión normalmente, para separar el metal de la ganga. Pero ese proceso tiene un alto consumo de energía. Entonces, ¿qué se trata primero, en la etapa 2, de buscar alguna otra forma de separar el metal de la ganga más económica? Primero siempre se lo tritura, se lo lleva a dimensiones más pequeñas, porque esto puede aparecer en rocas de cierta magnitud importante. Para poder trabajar con eso hay que triturarlo y llevarlo a dimensiones menores. Después, una metodología es el lavado o flotación, donde normalmente el metal es más pesado y las impurezas flotan. Después se lo puede moler y calcinar. Calcinar es someterlo a una temperatura, pero no tan elevada como la de un horno de fusión, y donde aquellos compuestos de las impurezas de la ganga que son volátiles, se volatilizan. Bueno, finalmente ya cuando no queda otra posibilidad de retirar impurezas, si fuera por ejemplo mineral de hierro, a veces se utiliza la separación magnética. Bueno, y finalmente, les decía, se llega a la fusión, que ahora vamos a ver brevemente, en forma genérica, como suele ser. Y normalmente de la fusión sale el metal, pero no con el máximo grado de pureza, y entonces suele haber una segunda instancia, que puede ser una segunda fusión o un proceso de electrólisis, donde el metal se obtiene con máxima pureza. En el aluminio, por ejemplo, se obtiene por electrólisis, y hay un muy alto consumo de energía para poder terminar de extraer el aluminio con la condición de pureza que se necesita para los distintos procesos productivos, como se lo necesita utilizar el aluminio en la industria, y eso hace que el aluminio sea un metal particularmente costoso. Digamos que por kilo de aluminio el consumo de energía es bastante mayor que por kilo de hierro. Después vamos a repasar qué era esto de la electrólisis que ustedes deben haber visto en química, lo vamos a volver a... No me meto ahora porque cuando hablemos de corrosión vamos a hacer una pequeña mención y repaso de
conceptualmente qué era la electrólisis. El proceso habitual de fusión es este que tenemos acá, en donde está entrando al horno de fusión, esto podría ser un alto horno de fabricación de acero, por ejemplo, está entrando el metal y las impurezas. Y un fundente. ¿Se acuerdan que el fundente tenía por objeto, primero, de acuerdo a lo que dice su nombre, bajar la temperatura de fusión del horno, hacer más económico el proceso ahorrando energía. Pero además, acá el fundente normalmente también se combina químicamente con la ganga, y permite separarlo del metal. Entonces, cuando se termina la fusión, sale el metal del horno fundido y queda generalmente, porque es más liviano, sobrenadando sobre el metal fundido, que se separa ahí, la escoria, que es la combinación de las impurezas de la ganga con el fundente. Si esto fuera un proceso de fabricación de acero, en este horno, además, tiene que haber, de alguna forma, carbono, porque como vamos a ver enseguida, y ustedes por ahí ya deben saber, el acero es una aleación, no es un metal puro, sino que es una aleación de hierro y carbono. Enseguida vamos a hablar de eso. Entonces, si este es un horno, un alto horno, como los que hay, por ejemplo, en San Nicolás, había en San Nicolás funcionando, o en Jujuy, en esos hornos que eran grandes torres donde se llenaban con carbón mineral al rojo. Eso se iba prendiendo hasta que entraba en régimen, estaba al rojo, y el mineral de hierro cayendo dentro de ese horno, y al mismo tiempo que el fundente se combina con la ganga, el hierro se iba combinando con el carbono, se va combinando con el carbono, y sale por debajo el acero. Generalmente con un exceso de carbono, por eso se hace una segunda fusión, que es la afinación, en donde se retira el exceso de carbono y algunos otros compuestos no deseados, como puede ser azufre o fósforo. Y ahí se obtiene el acero en esa segunda fusión, en la afinación, el acero de uso comercial. En el caso del acero, en esa segunda fusión se vuelca en moldes y se obtienen piezas de sección rectangular, o sea, piezas prismáticas, de longitud mayor que la sección, pero sección rectangular, con distintas medidas, por ejemplo, y tienen nombres, cada una tiene su nombre, por ejemplo, una se llama tocho, que es la que se usa para hacer perfiles, y esas piezas en realidad tampoco se usan directamente así en la industria, sino que se llevan así a otras fábricas en donde no se fabrica el acero, sino que lo que se fabrica es con ese acero distintos productos, como ser alambres. Imagínense que cuando se va a fabricar alambre, la pieza que es mucho más chiquitita. Creo que se llama, no sé si se llama palanquilla esa. Bueno, esas piezas, hay otra que se usa para hacer perfiles, hay otra que se usa para hacer chapas. Entonces después hay fábricas donde se hacen las chapas, donde se hacen el alambre, o donde se hacen los perfiles que vamos a ver hoy, por laminación. Entonces se lleva esa pieza prismática que se salió de la acería, donde se hizo esa segunda fusión finalmente, todo eso se hace en la acería, la primera fusión y la segunda fusión, para eliminar impurezas y exceso de carbono, se hacen en la acería. Y se obtienen esas piezas, y esas son las que se llevan, por ejemplo, para fabricar después los distintos productos en otro lado, que se ponen al rojo, de vuelta, se vuelven a calentar, se ponen al rojo, y ahí se meten en los distintos procesos. A ver, Nicolás levantó la mano, habilitalo, Julieta. Podés, Nicolás, igual no hace falta que abrís micrófono y podés hablar, ¿eh? O no sé si mandó un chat. Dice que se le chispoteó, que fue sin querer, así que no. Ah, bueno, no hay problema. No hay problema. No me sale el cartelito, sigue Nicolás ahí. Bueno, ahí está. Y me perdí un poco.
Bueno, estaba con que eso se lleva al rojo y se mete en otros procesos para obtener esos productos finales del acero que se usa en la industria, como será alambre, chapa, eh, perfiles, etc. Caños. Bueno, eh, vamos a detenernos ahora un poquito en las propiedades mecánicas. Nos quedan 5 minutos, podemos hablar un poquito más y después nos reenganchamos. Propiedades mecánicas de los metales, apuntando bastante al acero, pero esto vale para los metales, incluso vale para otros materiales también, lo que vamos a ver enseguida. Bueno, estas propiedades mecánicas obviamente nos interesan para eso que dijimos al principio de la resistencia mecánica. La resistencia propiamente dicha, y vamos a hablar un poquitito de otras dos propiedades, rigidez y ductilidad, y de tenacidad, fundamentalmente de estas cuatro, no, obviamente que nos interesa la resistencia, la rigidez y la ductilidad. La tenacidad no la usamos tanto, pero también la vamos a mencionar. Bueno, y para estudiar estas propiedades, lo que vamos a ver es, o vamos a usar, es el ensayo de rotura-tracción de una probeta de acero, concretamente de un caso de acero dúctil o de bajo contenido de carbono. Este tema y el tema de acero yo creo que ya lo deben haber visto en tecnología de los materiales, ¿no? Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a repasar un poquito cosas que por ahí ya vieron en tecnología de los materiales. Del año en tecnología de los materiales también, ya tendrían que haber ido al laboratorio a hacer este ensayo, nuestro laboratorio de ingeniería civil en campus, que lamentablemente no estamos pudiendo hacerlo. Muy posiblemente este ensayo lo filmemos, vayamos al campus a filmarlo con barbijo y después se lo podamos pasar a los docentes de tecnología de los materiales para que se los pasen a ustedes. Bueno, ¿qué se hace? Se agarra una probeta de acero, una muestra. Probeta es una muestra normalizada, se llama probeta cuando esa muestra cumple con determinadas condiciones que fijó una norma para hacer esto, para hacer un ensayo. En esa condición, cuando cumple con esas condiciones normativas, se llama probeta. Bueno, entonces se preparó una barra de acero, del tipo de acero que se quiere ensayar, se preparó una probeta, cumpliendo las condiciones de la norma. Tiene una longitud inicial N0, L0, y se la mete en esta máquina donde dos mordazas enganchan en esta parte más ancha a la probeta, y una vez que está fijada, empieza a ejercerse una carga P de tracción. Se la va, ¿qué le pasa a la probeta cuando la tracción? ¿Qué le pasa? Se La deforma. tracciono y ¿qué le pasa? ¿Cómo? Se alarga. Se alarga, se estira. Va a ir sufriendo un alargamiento al que vamos a llamar delta L. Entonces lo que vamos a ver a continuación es un gráfico de cómo va variando la carga en función del alargamiento delta L para un acero dúctil, de bajo contenido de carbono. Después vamos a ver que eso es dúctil, para este acero. Este diagrama P en función de delta L, que dice acá, es equivalente, podría ser también un diagrama sigma, tensión, en función de la deformación relativa a épsilon. Les estaba diciendo que tenemos el diagrama correspondiente a este ensayo de tracción, donde se graficó carga P de tracción en función del alargamiento delta L que va sufriendo la probeta. Les decía que es equivalente también a hacer, no lo escribí acá en el Power, por ahí podría estar, a hacer el diagrama de tensión alargamiento relativo. ¿Por qué? Porque
Si en vez de graficar la carga P, grafico tensión, ¿qué hago? Divido P por la sección en centímetros cuadrados del circulito de la barra de acero esta, o sea, pi por diámetro cuadrado de la barra, me daría, pi por radio cuadrado, perdón, o pi por diámetro cuadrado sobre 4, me daría la superficie de este circulito. Si divido P dividido eso, y esa superficie es constante, que se la suele llamar S0. Después hay un tema de que en el momento de la rotura se produce una reducción, que se llama estricción, pero bueno, en principio la tensión es equivalente a la carga P porque está dividido, P dividido una constante. Y lo mismo pasa con el alargamiento relativo. El alargamiento relativo es la relación entre el alargamiento delta L respecto L0, en la forma de medir la deformación. Y L0 es constante. Así que también ahí tendría una equivalencia entre delta L y epsilon. Por eso decimos, perdón, que este diagrama P en función de delta L es equivalente al diagrama sigma en función de tensión, que sería tensión de tracción, en función del alargamiento relativo. Bueno, ¿y qué vemos en este diagrama de un acero dúctil de bajo contenido de carbono? Vemos que primero hay un tramo que se llama periodo de proporcionalidad. Proporcionalidad, ¿por qué? Porque es proporcional a la tangente de alfa, de este ángulo, la relación entre la carga y el alargamiento. Si yo hago P para un valor cualquiera, supongamos en este punto, P dividido delta L, tengo cateto opuesto dividido cateto adyacente, es igual a la tangente de alfa. Como alfa es constante para todo este tramo, para toda esa recta, quiere decir que es una constante de proporcionalidad entre carga y deformación. ¿Cómo se llama eso? P sobre delta L igual tangente de alfa, o P igual a tangente de alfa por delta L, donde la tangente de alfa es el módulo de elasticidad del material, después lo vamos a volver a ver. ¿Cómo se lo llama eso, a esa relación? ¿O qué nombre, quién la estableció? Ley de Hooke. Ley de Hooke, muy bien. Es la ley de Hooke, la de proporcionalidad en el primer periodo, por lo menos, entre tensión y deformación o carga-alargamiento. Bueno, hasta ese momento, después se pasa un poquito el periodo de proporcionalidad, o sea, ya deja de ser una recta el diagrama, empieza a ser una curva, pero muy poquito. Hasta ahí es el periodo elástico. ¿Qué quiere decir periodo elástico? ¿Alguien se anima? ¿Qué pasa en ese periodo elástico? Y que lo diferencia es si sigo aplicando carga y entro al periodo plástico. Puede volver a su forma Una vez que se original. termina la tensión, el material vuelve a su forma anterior. O sea, todo el alargamiento delta L que se produjo, si yo suelto en ese momento el acero, se recupera todo. No queda ninguna deformación remanente. Es totalmente elástico. Todo lo que lo estiré, bueno, mi mano no sale ahí, todo lo que lo estiré, tengo que comprar una pantalla más grande. Se vuelve a recuperar. ¿Sí? En cambio, si paso de eso, entro en el periodo plástico, parte de esa deformación de ese delta L me va a quedar remanente. Entró en deformación plástica. En el caso de este acero dúctil, cuando entra en el periodo plástico hay como un reacomodamiento de la estructura del metal, porque no hay moléculas, yo iba a decir molecular, pero en realidad no es molecular, o mejor dicho, la molécula son los propios átomos del metal. El metal es una red de átomos donde los electrones de los distintos átomos se comparten, los electrones de las capas externas se comparten entre átomo y átomo y van formando toda una red. Por eso los metales son buenos conductores de la electricidad, por esa
vinculación de los electrones de la última capa entre átomo y átomo, y hace que puedan saltar fácilmente de átomo a átomo, y por lo tanto que se pueda producir la transmisión de electricidad. Bueno, pero esos átomos se reacomodan la estructura del metal, y ese reacomodamiento consume energía, y por lo tanto no se manifiesta en el alargamiento. La energía que le estoy metiendo a través de la carga que le aplico, no se manifiesta, se produce un alargamiento, pero no se manifiesta en aumento de carga. Ahí está. La energía que le estoy metiendo lo va absorbiendo en esa reacomodamiento, y no se manifiesta aumento de carga. A eso se lo llama periodo de fluencia. Una vez que se acomodó esa estructura, se conformó la nueva estructura, vuelve a tomar carga, a manifestar aumento de tensión el material, hasta que finalmente aguanta, donde no aguanta más, donde se supera la capacidad de tomar tracción de ese acero, se rompe. Bien. Viendo este diagrama, vamos ahora a ver a qué llamamos resistencia, a qué llamamos ductilidad, rigidez y tenacidad. ¿Cuál de los dos aceros, el acero 1, el que tiene el diagrama marrón, o la curva marrón, o el acero 2, que tiene la curva negra, que es la misma que estaba antes, es más resistente? Bueno, el primero porque tiene mayor módulo de elasticidad. El primero porque tiene mayor módulo de elasticidad, o sea, la tangente de beta es mayor que la tangente de alfa, y aparte se ve también evidentemente porque para un mismo valor de carga P, la deformación del primero, delta L1, es menor que la deformación del segundo, delta L2. O sea, le aplico la misma carga y uno se estiró más, el acero 2, y el acero 1 se estiró menos. Por eso digo que la resistencia, una forma de definirla, es como grado de oposición a la deformación. Y como dijo acá el compañero que habló, que no lo identifiqué, en el gráfico lo puedo representar efectivamente por el módulo de elasticidad, por la tangente del ángulo, alfa o beta, ¿no? ¿Sí? Así que muy bien la intervención. Vamos a ver el tema de ductilidad y rigidez. ¿Cómo estaría representado en este diagrama y físicamente qué implica entonces? Básicamente, un material rígido es un material que se deforma poco antes de la rotura, y un material dúctil es uno que se deforma más antes de la rotura. Me avisa, es una rotura más segura la del dúctil. Y entonces está representado en el diagrama por el delta L de rotura. Por eso el que está arriba es más dúctil y el que está abajo es más rígido, porque el delta L de rotura de 1 es mayor que el delta L de rotura de 2. A veces uno asocia rigidez con resistencia, que puede ser que haya alguna equivalencia, pero no necesariamente. Les pongo el siguiente ejemplo. Ese acero que vi yo antes, el acero dúctil, o pensemos en una chapa. Supongamos que yo tengo un vano y lo cubro con una chapa, o lo cubro como se hace habitualmente con una ventana con vidrio. ¿Cuál es más resistente y cuál es más dúctil? O cuál es, vamos, mejor dicho, para hacerla más directa. ¿Cuál es más resistente y cuál es más rígido? ¿El paño de chapa o el de vidrio? ¿Cuál es más resistente y cuál es más rígido? El de chapa más resistente y el de vidrio más rígido. Exacto. Por eso digo, no pensemos siempre en la equivalencia directa de resistencia y rigidez. A veces pasa, pero no necesariamente. El de chapa, efectivamente, para poder romperlo le voy a tener que pegar mucho más, o incluso deformarlo, que al de vidrio. Pero al de vidrio,
es mucho más rígido, no admite prácticamente deformación el vidrio. Ni bien alcanzó la capacidad de rotura, se rompió sin deformarse casi, ¿sí? Es mucho más rígido el vidrio. ¿Se podría decir también que es un material frágil? Sí, frágil y rígido suelen ser equivalentes. Tiene una rotura frágil, efectivamente. Está muy bien esa acotación. Frágil y rígido sí son equivalentes. Tiene una rotura frágil, y la rotura frágil en la ingeniería civil es lo que tratamos de evitar, o por lo menos tomamos coeficientes de seguridad más altos cuando el material es más frágil. ¿Por qué? Porque nos avisa menos la rotura. Por eso, cuando se usaba la norma anterior de hormigón, en realidad la teoría sigue siendo válida, pero hoy cambió la normativa. La norma anterior tenía base en las teorías alemanas del hormigón, del cálculo de hormigón armado, y estas se basaban en conceptos más conceptuales que las normas actuales de nuestro país, que están basadas en las teorías o en las normas de los Estados Unidos. Las normas de los Estados Unidos son más empíricas, se toman valores en función de ensayos. En cambio, en las de anterior normativa que teníamos de hormigón armado, basada en las normas alemanas, las antiguas normas alemanas, eran más de concepto teórico. Bueno, todo esto va a que en esa norma más antigua, el coeficiente de seguridad que se tomaba si la rotura de una pieza de hormigón armado era por el hormigón, era mayor, 2,1, frente al coeficiente de seguridad que se tomaba si la rotura era porque fallaba el acero, que era 1,78 ese coeficiente. ¿Por qué? Porque si lo que falla es el acero, antes de romperse el acero, se deformó y aparecieron fisuras y rajaduras y deformaciones en el hormigón que dan tiempo, por lo menos, a apuntalarlo o aunque sea salir de ese lugar. En cambio, si lo que falla es el hormigón, por ahí casi no se visualiza nada, hasta que de golpe, ¡pum!, estalla el hormigón con presión y es una rotura frágil. Bueno, nos quedaría la tenacidad. La tenacidad es la energía o trabajo de deformación que absorbe un elemento cuando está sometido a alguna acción, alguna carga, alguna fuerza. Y en este caso, que estoy estirando esa barra de acero, la energía está representada por la superficie del diagrama. La energía se llama tenacidad, la energía que se produce hasta la rotura. Si tomara solamente hasta el período elástico, tiene otro nombre, que es resiliencia. Pero a nosotros nos interesa no mucho, porque en realidad este concepto de tenacidad es más para la ingeniería mecánica que para la ingeniería civil, pero el otro más todavía. Bueno, la tenacidad, cuando decimos que un material es tenaz, es que absorbe mucha energía, mucho trabajo de deformación antes de romperse. Así que es una combinación de material dúctil y resistente, como este que estamos viendo acá. Como este es un material muy tenaz, un acero de bajo contenido de carbono. Bien. Bueno, vimos un poquitito estas propiedades de los metales que particularmente nos pueden interesar para los aceros. Otras propiedades no mecánicas importantes de los metales son estas dos, que son soldables, la mayoría de ellos, algunos más difíciles como el aluminio, por el problema de que se oxida muy rápidamente. El aluminio en contacto con el ambiente casi automáticamente se oxida, se forma un óxido superficial, que no corroe, que no avanza al interior de la masa de aluminio, no lo afecta mecánicamente, pero que sí le complica la posibilidad de soldarlo, porque la presencia de ese óxido superficial hace que no haya buena adherencia en la soldadura. Entonces hay que soldarlo en un ambiente controlado. También el cobre forma un óxido superficial, pero es mucho más lento. Para eliminar ese óxido superficial
cuando se va a soldar el cobre o el bronce, que como vemos abajo es una aleación de cobre, o el latón lo mismo, hay que eliminar esa capa de óxido superficial, también pasa con el zinc, y para eso se usan algunos productos que se llaman decapantes. Vamos a hablar un poquitito de soldadura la semana que viene también. ¿Qué es la soldabilidad? Entonces la posibilidad de agarrar ese metal, más de una pieza de ese metal, 2 o más piezas, y vincularlas a través de una soldadura, alguna técnica de soldadura que vamos a repasar la semana que viene algunas muy rápidamente. Y otra cualidad importante de los metales es la de poder formar aleaciones. Para hacer una aleación, normalmente lo que se hace es fundir los metales que se van a alear, 2 o más metales, y una vez que están fundidos se los mezcla. No hay una combinación química. No, los átomos de un metal y otro metal no se combinan químicamente, sino que hay una mezcla de átomos. Esa red, que yo dije que es la estructura del metal, en vez de estar formada por un átomo, por ejemplo en el caso del bronce, puse acá las 3 aleaciones más conocidas y más usadas. En el caso del bronce, en vez de ser una red solamente de átomos de cobre o solamente de átomos de estaño, es una red donde están combinados los átomos de cobre y los de estaño. Y los comparten los electrones externos, como en el caso del cobre puro o el estaño puro. Están solamente mezclados. Cobre y estaño forman el bronce, que es sin duda la aleación más antigua conocida por el hombre. El latón, por eso la edad de bronce es anterior a la edad de hierro. El latón, que es otra aleación también muy antigua, también del cobre, pero en este caso con el zinc, que para la industria de la construcción era muy utilizada, muy conocida, porque tuvimos durante muchos años como principal tipo de cañería para conducir agua dentro de las construcciones, de los edificios, las cañerías de latón. Eran en su momento el mejor material hasta que fue desplazado por el plástico, cuando apareció la posibilidad de vincular las piezas de plástico por termofusión. Esto no lo vamos a ver, todo esto de cañerías, lo vamos a ver en otras clases, si bien hay cañerías metálicas, indudablemente. Ahora lo voy a mencionar también esto. Lo vamos a ver cuando hablemos de conducción de fluidos. Bueno, y les decía que estas cañerías de latón, hay una marca muy conocida, era muy conocida, hoy día ya no se la ve más, que era el hidrobronce. El caño de hidrobronce era una marca de latón, con un alto porcentaje, un 95% de cobre y un 5% de zinc. Ese zinc se le agregaba porque el cobre solito es muy blando. Al agregarle el zinc adquiere mucho más rigidez y resistencia, y dureza. Y finalmente la gran aleación, que es el acero, que para romper la regla de 2 metales, sino que como dije antes, es la aleación de hierro con carbono. Bueno, vamos ahora a empezar a ver aplicaciones de los metales, y fundamentalmente del acero, porque vamos a hablar hoy solamente de la aplicación de los metales del acero en estructuras. Después vamos a hablar la semana que viene, brevemente, porque son temas que los van a volver a ver en tecnología de la construcción, de metales en cubiertas, en carpinterías para puertas y ventanas. Otros es una muy breve mención. Y como dije hace un ratito, en instalaciones está puesto en celeste, porque no lo vamos a ver en el tema sino que después lo vamos a ver en general en el tema de conducción de fluidos, cuando hablemos de cañerías externas e internas, donde vamos a hablar de las metálicas, las plásticas y también eventualmente las de hormigón. Bien, entonces pasamos a los metales en estructuras y como les dije estamos hablando del acero.
que es la aleación de hierro y carbono, de la que venimos hablando, y este diagramita nos muestra los porcentajes de carbono habituales que podemos encontrar. Menos del 15% de carbono es lo que se llama hierro dulce, muy blando. No existe el hierro solo. Nada de hierro, que nosotros llamamos hierro, un clavo de hierro, un alambre, no existe de hierro puro, porque también es muy blando el hierro puro. Tiene que tener un mínimo porcentaje de carbono para tener las características que nosotros conocemos del material. Por eso lo que llamamos hierro es acero de muy bajo contenido de carbono. El alambre de atar, que se usa tanto en la construcción y que usamos mucho para otras cosas, lo atamos con alambre, decimos nosotros, es una de las herramientas de las tecnologías nacionales más características. Bueno, el alambre ese es alambre de bajo contenido de carbono. Por eso es muy fácil de mover, de formar, de trabajar. Cuando tiene muy, muy bajo contenido de carbono es el que se utiliza para soldar, que vamos a mencionar, es el alambre extra dulce. Bueno, a partir de ese 0,15, 0,20 podría ser por ciento de carbono, entramos en el ámbito de lo que se llama acero para construcción, que no llega a más del 0,6, 0,7%, que está ahí puesto en rojo. Dentro de este campo están todo lo que vamos a ver ahora. Más cerca del 0,20, lo que es perfiles metálicos de acero, más cerca del 0,6, 0,7, como vamos a ver enseguida, los que son el acero para hormigón armado. Pero no podemos superar estos valores de carbono, como vamos a ver también después, porque se vuelve excesivamente rígido y no admite deformaciones, y la construcción se deforma. Los vientos, los movimientos, los vehículos, los saltos, los golpes, todo eso hace que la construcción se deforme. Y el acero que está metido dentro de ese hormigón armado, o el acero propio cuando es la estructura metálica pura, tiene que poder soportar esas deformaciones. Por eso, ya cuando salimos de estos porcentajes, entramos en aceros para otros usos y no para la industria de la construcción. Hasta el 1,7% se habla de acero. Más del 1,7% de carbono, entramos en lo que es fundición de hierro. Falta el límite superior en este gráfico, que es el 6%. Ya hasta ahí, de hecho, en el 3% se habla de fundición, hasta el 3% se llama fundición blanca. Y entre el 3 y el 6%, que es el máximo, se habla de fundición gris, y llegue cerca de ese 6%, incluso ya pueden verse en esas piezas de fundición pedacitos de carbón, ya ocluidos dentro de la masa de la fundición de hierro. La fundición de hierro es muy dura para la abrasión, por eso se puede utilizar en algunos mecanismos, como por ejemplo engranajes, pero muy rígida, muy frágil, se quiebra. Cuando alcanza la resistencia, cuando se alcanza esa resistencia, es muy resistente, pero cuando se supera esa resistencia, se quiebra fácilmente. Bien. ¿Qué cualidades tiene el acero que lo hace especialmente apto para estructuras? Quiero hacer un comentario también acá. Nosotros vamos a tener en el segundo cuatrimestre un tema que se llama justamente estructuras, donde vamos a volver sobre algunas de estas cuestiones. El enfoque en ese caso ya es cómo responden distintos materiales a una misma función, que es la función estructural. Vamos a hacerlo un poco más complejo ahí el tema. Lo que vamos a ver hoy acá son solamente hablar de las piezas de acero, vamos a decir alguna cosita como esta o alguna más, pero después lo que vamos a ver son las piezas de acero que se usan para hacer esas estructuras. Pero no nos vamos a detener demasiado a analizar las estructuras metálicas y de hormigón armado,
porque eso lo vamos a hacer después en el tema estructuras dentro de un par de meses. Bueno, una de las cualidades que tiene el acero es su muy buena o baja, que es lo mismo, relación peso-resistencia. ¿Qué quiere decir? Que con poco material obtengo poco material en peso, pocos kilos de acero, comparado con otros materiales como el hormigón, como la madera, como la piedra. Con poco acero obtengo mucha resistencia, ¿sí? Hay un metal, que es mejor que el acero en este sentido, que es el aluminio. Pero ¿qué pasa? Que como es tan caro el kilo de aluminio frente al kilo de acero, aunque para obtener la misma capacidad resistente necesito menos kilos de aluminio que kilos de acero, siguen siendo más baratos los kilos de acero que los de aluminio. Por eso el aluminio no se usa prácticamente para la construcción y para las estructuras, sino para estructuras menores, de menor importancia, ¿sí? De menor magnitud. Otra cualidad importante del acero como material estructural es que es un material isótropo. Isótropo, en general, no solo para cualidades mecánicas o propiedades mecánicas, quiere decir que en distintas direcciones el material es igual, se comporta de la misma manera. Tiene alguna relación con que el material es homogéneo, en toda su masa es igual. Para nosotros, desde el punto de vista de las propiedades mecánicas, este aspecto de que el material es isótropo implica que soporta de igual forma la tracción que la compresión. Es una propiedad muy importante, ¿por qué? Porque permite que solamente con acero puedo resolver estructuras, que es el caso de lo que llamamos estructuras metálicas. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, vamos bien. ¿Alguna duda? Sí, Bien. profe. Bueno, No hay muchas dudas porque ya hay bastantes cosas que las vimos en en tecnología de los tecnología de los materiales. materiales. Bueno. Yo sé que pasa esto, que tenemos alguna No, pero igual superposición. viene bien también porque hay algunas cosas que no vimos y amplían lo que ya tenemos. O refuerzan. Bueno, entonces acá aparecen los dos tipos de estructuras donde el acero va a aparecer. Cuando es solito el acero, hablamos de estructuras metálicas. Vamos a mencionar estructuras metálicas pesadas y estructuras metálicas livianas. Cuando está combinado con hormigón, obviamente, como ustedes ya saben, ya lo hemos visto en Civil 1, hablamos de hormigón armado, donde el hormigón se ocupa de tomar los esfuerzos de compresión y el acero los esfuerzos de tracción. En el caso de las estructuras metálicas, está el acero solo, que toma tracción y compresión, y otra diferencia importante, estos dos últimos puntos, tanto acá en estructuras metálicas como en las de hormigón armado, lo vamos a reforzar mucho más cuando veamos el tema estructuras. En las metálicas estamos diciendo por ahí que las formas y dimensiones están prefijadas, es decir, lo que está prefijado es que las piezas son estándar. En cambio, en el hormigón armado, las piezas yo las moldeo, les doy la dimensión y la forma que yo quiero. No así a las piezas de acero que meto ahí, que también son estándar. Y el otro aspecto es que por el proceso tecnológico de fabricación de una estructura metálica y de una estructura de hormigón armado, las primeras tienden, tómenlo así como está escrito ahí, entre comillas, porque vamos a ver que no es así, tienden a ser isostáticas. Yo tengo que tener una particular consideración si quiero diseñarlas hiperestáticas. Y en el caso
de las estructuras de hormigón armado por su proceso de fabricación, donde yo hago todo un conjunto al mismo tiempo, tienden también, tomémoslo entre comillas, porque puede no ser así, a ser hiperestáticas. Ustedes a esta altura, a ver, ¿hay alguien que no cursa estabilidad y todavía no cursó estabilidad? A ver. Yo, a ver en el chat, después si registran ahí cuántos son. Los que cursan estabilidad ya saben qué quiere decir isostático e hiperestático. Por ahora, Marcelo, ¿me escuchás? Sí. Bueno, había 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por lo pronto en el chat dijeron que no la cursan. Bien. Igual vamos a volver a hablar de esto, pero en principio sepamos que isostáticas son estructuras menos rígidas que las hiperestáticas. Trabajan más aisladas las partes entre sí. O sea, si yo deformo una parte, no afecta al resto de la estructura. En cambio, las hiperestáticas son más rígidas, trabajan más en conjunto. Si yo deformo una parte, todo el conjunto lo acompaña. En principio ese es el concepto que por ahora me gustaría que les quede, de una y otra. Vamos a volver a reforzar todo esto, así que no se preocupen. Cuando veamos el tema estructura justamente. Bueno, veamos ahora el objeto principal en esta clase, que es ver las piezas, tanto para estructuras metálicas como para las de hormigón armado. Bueno, para las estructuras metálicas pesadas, son aquellas que se utilizan para construir edificios en altura con acero solamente. No de hormigón armado, sino solo con piezas de acero. Cosa que en nuestro país está muy poco difundida por el alto costo de estas piezas que estamos viendo acá. No somos productores de acero, hay algunas firmas que hacen estos productos en nuestro país, pero son de alto costo, y si no hay que traerlos importados. Profe, se usan estos. Sí, ¿tenemos yacimientos de hierro en Argentina? tenemos algunos yacimientos de hierro, pero nunca tuvimos una industria siderúrgica demasiado importante, ahora menos, ¿no? Hubo alguna época, entre 1945, 1970, hasta 1970 y pico, hubo esos 20, 25 años, no, un poquito más, 30 años, donde la industria siderúrgica tuvo un desarrollo. No alcanzó a ser muy grande, pero tuvo un desarrollo. A partir de esa época empezó a decaer más de lo que había desarrollado. Sí. ¿Fue por un tema de no tener el mineral o de no saber más? No, fue, a ver, no tenemos particularmente el mineral grandes yacimientos, pero tendríamos suficiente como para autoabastecernos de acero, o lo tenemos, de hecho el acero para hormigón armado no se importa, es nacional. Pero podríamos tener mucho más, pero nunca se hizo la inversión como para tener una industria siderúrgica desarrollada. Y la que existía en algún momento, a alguien se le ocurrió que no servía para nada, hubo un famoso ministro de Economía que dijo que daba lo mismo producir caramelos que acero, hace muchos años atrás, y primero se privatizaron y después desaparecieron algunas de las plantas de las acerías más importantes que teníamos en el país. Claro, más que nada por ignorancia fue. No, entran otras cuestiones, no solo la ignorancia, entran algunas conveniencias y formas de visualizar la economía, como la de este ministro. Repasen un poquito la historia. Estoy hablando del ministro, del superministro de Economía que tuvo el llamado proceso de reorganización nacional, la dictadura que empezó en 1976 y terminó en 1983, que era José Alfredo Martínez de Oz. Ese fue el que dijo
No fue el único que aplicó estas políticas, después también tuvimos políticas similares, pero ese fue el que dijo que daba lo mismo producir caramelo que acero para un país. Bueno, es una forma de concebir la economía y el país, que no creo que sea por ignorancia, pero bueno. Volviendo a la tecnología, a la ingeniería pura, que no está nada mal hablar de estas cosas, para mí por lo menos, pero volviendo a lo que estábamos viendo, para la construcción de edificios, de estructuras metálicas pesadas, decíamos que usábamos estos perfiles. Estos perfiles normales de acero laminado. Acá tenemos las secciones más características, el doble T o IPN, el UPN o perfil C. El Gray es un perfil doble T que tiene la particularidad de tener el ancho y el alto de igual dimensión, si no normalmente es más alto que ancho el perfil. Y además, fíjense que tiene el espesor del ala es constante. En un perfil, estas son las alas, arriba y abajo, en el caso del doble T, y esto es el alma. En el C, arriba y abajo tengo las alas y tengo acá el alma. Fíjense que las alas del doble T común tienen sección variable y las alas del perfil Gray tienen sección constante, el mismo espesor en todo el ancho. Esto es porque este perfil se diseñó especialmente para vincular las piezas con bulones, y que los bulones aprieten sobre una superficie plana, pareja, horizontal, digamos, cosa que no pasaba con el perfil doble T normal, porque antiguamente, ahora lo vamos a ver, los perfiles se unían con remaches o roblones, cosa que no se usa más en la actualidad. Después hay perfiles más livianos. Más livianos nos referimos a que son más pequeños, pesan menos kilos por metro lineal de perfil, como el perfil T o el perfil ángulo. Muy usados en herrería o en lo que vamos a ver a continuación, que también entraría dentro de lo que es herrería, que son las estructuras metálicas livianas. Bueno, ¿por qué se llaman normales? ¿Por qué de acero laminado? Normales porque están estandarizadas sus medidas. Cuando agarro, ustedes si quieren pueden entrar en la página de Asindar, buscan ahí los perfiles y van a ver que todas las dimensiones, ancho, alto, etcétera, está todo estandarizado. Me olvidé de poner eso en este Power, que la altura de los perfiles doble T, el número del perfil identifica la altura. Arranca en el número 8, que tiene 8 centímetros de alto, y después va de 2 en 2, 8, 10, 12, 14, 16, así, hasta el perfil número 40. Después siempre estoy hablando del doble T, del IPN. Después está el 42,5, 45, 47,5 y 50. 55 y 60. Hasta ahí llega la tabla y la normalización, los perfiles normalizados. Bueno, ¿y por qué laminados? Por el proceso de cómo se fabrica el perfil. El laminado, esa pieza que salía de la acería, que yo les decía que en el caso de los perfiles se llama tocho, se lleva al rojo, imagínense una pieza rectangular muy larga, se lleva al rojo y se empieza a pasar por una serie de rodillos, y esos rodillos tienen marcada la forma del perfil que van a generar. Marcelo. O sea que, sí, sí escucho. Sí, acá Pablo pregunta, ¿en las tablas del CIRSOC no se puede encontrar información también? No, creo que el CIRSOC no tiene tabla de perfiles. No sé si el CIRSOC de estructuras metálicas tiene las tablas de los perfiles.
Sí, sí, No lo sí, sé, sí. puede ser. Pero si las tiene son las mismas, sí, sí son equivalentes porque justamente porque están normalizados. ¿Mm? No lo sé si trae las tablas de perfiles, están incluidas dentro del CIRSOC. Puede ser que estén como un anexo. Pero si están, son las mismas, son todas las mismas porque justamente está normalizado, están siempre con las mismas medidas. O sea, un perfil, un IPN número 20 es igual acá y en cualquier lugar del mundo y hecho por cualquier fábrica. Podrá ser mejor la calidad o no, ¿verdad? Pero es el mismo formato y las mismas dimensiones, ¿sí? Bueno, se parte entonces de una pieza rectangular y se llega, por ejemplo, a esto, un doble T. ¿Mm? O sea que esos rodillos a lo largo de un tren de rodillos, que por ahí tienen 70, 80 metros de largo, van transformando, obviamente que el rodillo tiene calado el formato de ese, son 2 rodillos por donde va circulando, por filas de 2 rodillos, va circulando esa pieza al rojo, que a veces hay que volver a calentarla para volver a terminar de conformarla, va tomando la forma de doble T a medida que avanza a lo largo del tren de rodillos. ¿Mm? Perdón, para el otro lado. Bueno, ese proceso, esa forma de fabricar es la laminación, y por eso se llaman perfiles normal o laminado. Las piezas, los perfiles, se pueden unir entre sí por soldadura eléctrica, también puede usarse soldadura autógena, de la que vamos a hablar en la próxima semana muy brevemente, por soldadura, por abulonado, con bulones. En este caso sí o sí hay que usar chapas de vinculación. En este también se pueden usar chapas de vinculación o soldar directamente los perfiles. Y antiguamente se utilizaban remaches en caliente. El remache en caliente es como si fuera el bulón, o sea que hay que perforar las partes que voy a unir, atravesar con una pieza, con una espiga y una cabeza que queda de un lado esas piezas, nada más que la espiga, en vez de estar roscada y poner una tuerca del otro lado, era una cosa lisa que se colocaba al rojo. Y del otro lado se achataba de vuelta, formando una cabeza de los 2 lados. Eso eran los remaches. Hoy día no se usa más esto porque es muy engorroso, el tema del calentamiento del remache, de aplicarlo, es más difícil de medir y evaluar la calidad de la unión, y se ha dejado de utilizar. Existen remaches en frío, pero no son en general para este tipo de estructuras porque no se necesita un equipo demasiado potente para poder aplicar un remache en frío efectivo para una unión de este tipo. Entonces, los remaches en frío son, por ejemplo, el caso más elementales son los remachecitos pop que se utilizan para de aluminio. Pero bueno, obviamente que eso no sirve para unir algo muy liviano. Se usa, por ejemplo, en carpinterías ese tipo de remache, en carpintería de aluminio. Pero Profe, sí, ¿hace cuánto más o menos está en desuso? esto muchos años. Debe haberse usado hasta 1950, por ahí. Gracias. 1950, 1960, como mucho, hasta ahí se habrá extendido el uso de remache en caliente. No sé si alguna vez vieron las películas de los 3 chiflados. Hay muchas veces aparecen con problemas en una estructura metálica y con los remaches en caliente. No es una documentación muy técnica, pero tienen una referencia ahí de los remaches en caliente. Bueno, las estructuras metálicas livianas no se usan esas perfilerías tan importantes, de tanto peso, son para fabricar no edificios en altura, todo esto lo habíamos visto también en Civil 1, sino para hacer cubiertas, para hacer techos de naves industriales, de galpones, estadios, mini estadios cerrados.
estaciones de servicio, etc. Y ahí también se usan perfiles, pero más livianos. Por ejemplo, estos perfiles T y ángulo. Ahí hubo algún comentario, no sé, humorista. Perfiles más livianos como el perfil T, el perfil ángulo y el perfil T, o, perdón, pueden usarse algunos perfiles de estos anteriores que vimos, pero más dentro de los más chiquitos, por ejemplo, un IPN de 8 o un UPN número 8 te puede usarse, o 10 o 12, no más que eso, puede aparecer en estas estructuras metálicas livianas. También se usan estos perfiles de chapa de acero doblado. Esto es un perfil C, pero fíjense que esto es una pieza mucho más finita, de mucho menos espesor, porque es una chapa. Este anterior, el perfil C anterior, fíjense lo grueso que es, ha sido obtenido por laminación, como les contaba. En cambio este otro, ¿qué se hizo? Se agarró una chapa y se la dobló. Tuc, 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 tuc. Esta pieza está cortada de una chapa y doblada en una dobladora. Y tiene un espesor muchísimo más chiquito, del orden del 2 milímetros como mucho, los más pesados, ¿sí? Se usa mucho para correas. Ahora lo vamos a ver en una imagen. Y después también puedo agarrar chapas como esta, que del perfil C o un poquito más gruesas, y armar en un taller perfiles a medida. Generarme un doble T con la altura ya no normalizado, sino con la altura, el ancho, que a mí me venga cómodo y que me sirva, vinculando chapas y perfiles entre sí. Eso hecho en taller, no en una acería, no a Sindar, sino un taller que me provee, más chiquito, que me provee un taller de estructura metálica que me provee estos elementos. Entonces, con estas piezas que acabamos de ver, podemos ver cosas como esta. Por ejemplo, vigas. Fíjense, esta viga está armada con un perfil C o U abajo y arriba, que será del orden de los número 12 o 14 o 16 como mucho, y las diagonales y los parantes están hechos con perfiles ángulo o T. Por ahí estos son T, y estos no sé si son, estos son ángulo parece. Las diagonales están hechas con ángulo, esto también pareciera que es un ángulo, y estos pareciera, o por ahí son perfiles T los que están verticales. ¿Sí? Y con eso se armó esta viga. A este tipo de viga se la llama viga de celosía, para diferenciarlo de un perfil doble T macizo, que se lo llama viga de almayena. Por ahí van a encontrar esta terminología en algún lado. Acá tenemos otra estructura, una cubierta, también con esto hecho de forma similar. Aparentemente estas vigas, estas cabreadas, están hechas no con perfiles, sino de perfiles normales, laminados, como esta. Esta está hecha con perfiles normales laminados livianos, no de grandes dimensiones. Esta aparentemente, por lo menos, la C de arriba y la C de abajo parecieran que están hechas con perfiles de chapa de acero doblado. Y las diagonales, por ahí son ángulos. Y las correas son estas, que son los elementos que se usan para fijar las chapas, y que aparte permite vincular y darle unidad a toda la cubierta en conjunto, porque va vinculando estos cerchas entre sí. Las correas son estas, y estas correas están hechas con perfil C de chapa de acero doblado, como este que tenemos acá. ¿Sí? Es muy común, prácticamente esto, en cubiertas metálicas, prácticamente esto es lo que casi con exclusividad se usa hoy día para hacer correas. Bueno, estos están vinculados mediante tornillos, por ahí puede ser, o bulones, eventualmente soldadura. Las piezas estas sí están soldadas. Para armar esta viga, para armar este elemento, normalmente se trabaja con soldadura. Ahora, la correa
está fijada a esta viga, o al conjunto este que llamamos cercha, está fijada acá, muy probablemente con tornillos directamente. Con tornillos autoperforantes, o puede ser con bulones también. Bien. Y ahora nos quedaría hablar de las estructuras del acero para hormigón armado. Profe, tengo una pregunta. Sí, ¿Con escucho. qué criterios se toma para elegir una soldadura o abulonado? No, normalmente el criterio es un criterio de facilidad de ejecución en el lugar. A veces en taller normalmente se trabaja todo con soldadura porque es más sencillo. En cambio, cuando ya hay que hacer el montaje en obra, a veces es más compleja la soldadura y es más fácil en el montaje, por lo menos de piezas livianas, abulonar o atornillar más que nada. Hoy día se usan tornillos autoperforantes para las piezas livianas, que son muy fáciles de colocar. Con la misma agujereadora se va agujereando y colocando el tornillo. Por ejemplo, las chapas están todas fijadas a las correas de esa manera, sí o sí. Esperen que perdí el mouse. Acá, las chapas. Acá hay una, no se ve la chapa de abajo porque hay una aislación térmica puesta, pero acá hay chapas, arriba de esto hay chapas. Y las chapas están atornilladas a estas correas, a las correas de este tipo, están atornilladas con tornillos autoperforantes. Se ponen el tornillo en el agujereador y se hace zzz, y ya el tornillo quedó agarrado, la chapa agarrada a la correa, y va zzz, rapidito, van colocando eso, así que eso es mucho más rápido que otro método de unión. Y es posible que la correa también se haya unido de esa manera a la viga, porque esto se hace el montaje en obra. Podría ser que la suelden también, no es que no va a ser así. Otra cuestión es que la soldadura es más, hay que tener un poco más de cuidado, por eso se reserva para taller o tiene que hacerlo un soldador con cierta experiencia en obra, porque cuando se excede el soldador por ahí, se puede llegar a fragilizar la pieza o a deformar la pieza, si se concentra demasiado calor en ese punto donde se está soldando. Por eso, en el taller sí se suelda normalmente, en obra depende de las circunstancias, del soldador que tengo, de la facilidad de hacer el trabajo. No sé si contesté tu pregunta. Sí, gracias, quedó clarísimo. Bueno, estos son los aceros para hormigón armado, que vamos a ver enseguida, que pueden tener formatos de, no sé dónde, no, bueno, aparece más adelante, de barras, de mallas. Bueno, acá está, lo dice acá, perdón, está también está en el gráfico. En este gráfico están puestos los distintos tipos de acero, tanto primero está la denominación de los Estados Unidos, de las normas ASTM, American Standard Testing Materials, que es el equivalente al IRAM nuestro. Pero acá, en estas dos, que son, como dice acá, los que se utilizan en nuestro mercado, están puestas acá con el asterisco rojo en negrita, en rojo pero en negrita, más fuerte, más oscuro. Está la denominación, primero está la denominación que le damos nosotros a nuestro mercado, y su equivalente a las ASTM de Estados Unidos. El ADN 420 y el ADM 500. Estos aceros que están arriba en azul, están en azul porque no se usan más para la estructura de hormigón armado. Como pasadores, que vamos a ver un momento por ahí cuando hablemos de pavimento, sí, se usan aceros de este pavimento.
aceros se usaban antiguamente en el hormigón armado. Eran aceros dúctiles de bajo contenido de carbono. Este acero que tenemos acá arriba, el ASTM primero, 1, es el del que vimos al principio de la clase, de bajo contenido de carbono, del orden del 0,2% de carbono, con esta tensión de fluencia, que es la tensión de cálculo, y este alargamiento de rotura. Eran aceros lisos, porque vamos a ver también cuando hablemos de estructura, que es muy importante en el hormigón armado, la adherencia que se genera entre el acero y el hormigón. Cuando el acero no trabajaba a tensiones tan grandes, como esta de 2.200 kilos por centímetro cuadrado, que equivale a 220 megapascales, no hacía falta que tuviera formas, texturas el acero. Con el contacto entre el hormigón y el acero, aunque fuera liso, era suficiente para que se transmitiera la carga de uno a otro elemento. Cuando ya se fueron aceros de mayor resistencia, como vamos a ver enseguida, que son los aceros de dureza natural o los de dureza mecánica, estos dos que están acá, el ADN 420, ya hubo que ir a aceros corrugados, con forma, con textura, porque no era suficiente la adherencia que daba la fricción directa del hormigón con el material acero. Hubo que generar más superficie de contacto, dándole una rugosidad a la barra de acero. Bueno, estas barras, o mallas, son las de ADN, 4.200 kilos por centímetro cuadrado, la tensión de fluencia, y 5.000 para las mallas, que equivalen a 420 megapascales, por eso se lo llama ADN 420, acero de dureza natural, enseguida vamos a ver qué significa esto, o ADM 500, 500 megapascales, que equivalen a estos 5.000 kilos por centímetro cuadrado de fluencia, al que se usa para mallas, que es un acero de dureza mecánica, torsionado, trafilado o estirado. Ahora enseguida vemos qué es esto. Veámoslo acá. Los aceros esos antiguos, los lisos, los dúctiles, era el que vimos al principio de la clase, el diagrama que vimos hace un rato. Con delta L de rotura de 20%, bajo contenido de carbono, acá está, 0,15 a 0,20. Tensión de fluencia, que es la tensión máxima de cálculo, de 220 megapascales, o sea, 2.200 kilos por centímetro cuadrado. Acero muy dúctil, o sea, con gran deformación antes de la rotura, y que, como dije antes, eran lisos. Bueno, estos aceros se superaron para obtener piezas de hormigón armado más resistentes, se fueron mejorando y haciendo más resistentes. Lo primero que se fue haciendo es agregarle carbono al acero, o sea, aleaciones con mayor contenido de carbono. Ese es el acero de dureza natural. Se obtiene la mayor resistencia en este acero por agregado de contenido de carbono, 0,6 a 0,75%. Aumenta obviamente la pendiente, y tengo una tensión de fluencia mayor. En nuestro mercado este acero es el ADN 420, de 420 megapascales de tensión de fluencia, que equivalen a 4.200 kilos por centímetro cuadrado. Y se rompe con un alargamiento de rotura, no ya del 20, se achica, es más rígido, menos dúctil, a un orden del 12 al 15%. Este acero es el que se utiliza para las barras de hormigón armado tradicional. Las barras que uno va a comprar al corralón, o a la acería, a la fábrica Sindar, son estas barras, este material. Ahora, si yo quiero mejorar, aumentar todavía más la resistencia, no lo puedo lograr agregándole todavía más carbono, porque se volvería demasiado rígido, este alargamiento de rotura se acortaría demasiado, ya no me serviría. ¿Se acuerdan lo que vimos al principio cuando hablamos del porcentaje de carbono del acero? Entonces, ¿qué se hace?
se hace lo siguiente, se le hace un trabajo mecánico en frío, por esto este que viene acá se lo llama acero de dureza mecánica, perdón, acero de dureza mecánica, ADM. ¿Qué se hace? Se toma un acero como el anterior, como este, y se le empieza a aplicar carga hasta llevarlo aproximadamente al límite de fluencia. En ese momento se le deja de aplicar carga. Como es un acero que va a recuperar todo lo que le permite la elasticidad. O sea que si lo llevé hasta este punto, recupero, esta sería la línea de carga del acero anterior, de mayor contenido de carbono, el ADN, lo descargo y vuelvo acá. Si yo ahora ese mismo acero lo vuelvo a cargar, me voy a encontrar con que este proceso de haberlo cargado y descargado hizo que se reacomodara la estructura y se volvió más rígido, pero también más resistente. Se achicó el alargamiento rotura, pero se volvió más resistente, aumentó la pendiente. Este es el procedimiento para fabricar el acero de dureza mecánica ADM 500 en nuestro mercado, de 5.000 kilos por centímetro cuadrado de resistencia a la tracción. De tensión de fluencia, de resistencia a la tracción. Perdón, acá hay un error en el gráfico, lo voy a tener que cambiar y cambiar porque este acero no tiene escalón de fluencia. Acá hay un error en el gráfico, la tensión esta se toma como para un valor de deformación del 0,2%, y no tiene escalón de fluencia. O sea, imagínense que en realidad este gráfico viene así, directamente así, la curva, ¿sí? Hay un error acá, así que no bajen todavía este apunte porque hay que arreglar eso, ¿sí? ¿Me escucharon eso? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, normalmente este acero viene sin Después, Marcelo. pierde el escalón de fluencia. ¿Cómo, Julieta, hablaste o no? Sí, sí, sí. Bajalo ese y le vamos a arreglar esto. Exactamente. Subo el que diga versión 2 y está modificado esto. Bien. Disculpen, a veces el apuro para hacer las cosas, acá me comí un error. No hay escalón de fluencia, sino que se toma un valor de deformación, 0,2% de deformación relativa, y para ese valor se adopta como límite de fluencia de 500 megapascales o 5.000 kilos por centímetro cuadrado. ¿Sí? Conceptualmente es todo lo mismo, el procedimiento de obtención es el mismo, pero lo que hay que tener en claro es que al hacer este procedimiento, justamente, el material pierde el escalón de fluencia. Sino esto va directo a la rotura. ¿Sí? Bien. Y este es el acero de dureza mecánica. Finalmente, nos queda hablar de otros formatos que pueden aparecer en hormigón armado. El otro formato básicamente son las mallas. Después lo que siguen son servicios de provisión. Otra forma de proveer el material para hacer la armadura, que enseguida lo vamos a ver igual. Los aceros, las mallas... perdón, acá falta hablar de las barras y después de las mallas. Las barras son barras de 12 metros de largo, salvo los diámetros más chiquitos que vienen barras, pero también se los puede conseguir en rollos, el de 4,2 y 6, acá abajo, porque este 4,2 no se admite para estructural. O sea, el diámetro mínimo de barra es de 6 milímetros para uso estructural. Como estoy diciendo hasta ahora, la barra se selecciona y se identifica por su diámetro.
Estos diámetros acá, en milímetros. Son los diámetros estándar, 6, 8, diámetro 14, no existe más, 16, 20, 25, como máximo, no son habituales, estos dos últimos diámetros no se ven mucho en obra. Se lo suele llamar phi, por la letra griega phi, que identifica el diámetro, phi del 6, phi del 8, phi del 10, así. Vienen corrugados, como se ve acá, o sea, con textura, como les dije antes. Su tensión de cálculo, límite de fluencia, es 420 megapascales, 4.200 kilos por centímetro cuadrado, y algo muy importante, no son soldables. O sea, si los sueldo, voy a cometer un error porque voy a rigidizar y voy a afectar la propiedad del material. Se va a volver más rígido, va a perder parte de ese delta L de rotura. Entonces hay que unirlos por atadura con alambre, que es lo más común, o eventualmente, especialmente si son grandes diámetros, se lo une con piezas especiales, que se llaman empalmes mecánicos, o en forma más, en una jerga un poquito más de obra, manguitos. Son elementos de fijación. Desde ya les digo que para barras tradicionales de hasta 12, 16, raramente se use esto, casi todo el mundo ata con alambre porque es más rápido y operativo. Pero para diámetros más grandes sí es conveniente, para que haya una buena transmisión de una barra a otra que estoy queriendo vincular, utilizar este tipo de elemento adicional. Bueno, las mallas. Estas se fabrican con otro acero, con el ADM, el de dureza mecánica de 500 megapascales o 5.000 kilos por centímetro cuadrado, que como vimos no es una fluencia real, sino que es un valor adoptado. Bien, adoptado para un determinado valor de deformación que se admite como válido como límite para que el acero esté trabajando con ese grado de deformación. Bueno, las cuadradas tienen en ambos, son mallas. Cuando hablamos de mallas estamos hablando de que ponemos barras en dos direcciones, que puedo utilizarlas para armadura de losas, de tabiques, o sea, de muro de hormigón armado. Y en vez de fabricarla yo en la obra y tener que estar atando cada punto de unión, voy y compro una malla a un fabricante. Y el fabricante tiene la ventaja de que la fabrica uniéndola en equipos automatizados por electrosoldadura. Porque este acero está fabricado para admitir soldadura con estas máquinas que aplican una tensión y un tiempo de aplicación de esa tensión que es el adecuado para no afectar la calidad del material. Es una soldadora por punto, que vamos a ver la semana que viene cuando hablemos de soldadura. Entonces se vinculan cada cruce directamente en la fábrica, se genera esa unión soldada entre los elementos sin material de aporte, y como les decía, las cuadradas tienen las mismas barras y la misma separación de barras en ambos sentidos. O sea, los diámetros de 1 y de 1 en ambas direcciones y las separaciones también. Y se identifican, cuando son así cuadradas, con la letra Q y un número que representa la cantidad de centímetros cuadrados que surgen de sumar la sección de las distintas barras que entran en un largo de 1 metro de malla. Y las rectangulares son similares, pero nada más que tienen una armadura principal con una separación menor y una armadura secundaria con una separación mayor. Los diámetros pueden ser iguales o distintos, pero la mayor cantidad de sección va a estar acá en la armadura principal, y otra vez, ahora se identifican con la letra R, y un número que es en centímetros cuadrados, la cantidad de centímetros cuadrados que entran en 1 metro de largo de la armadura principal. Bueno, puedo comprar las barras,
con ADN 420 no soldable, o las mallas con ADM 500 soldado en taller por el fabricante. También puede ser que consiga un taller que me provea el servicio de cortado y doblado. ¿Qué hace este taller? Yo le mando, cuando yo hago el diseño de mi estructura de hormigón, lo que hago es diseñar y establecer qué tipo de hierro tiene que tener cada pieza de esa estructura. Para cada elemento estructural, por ejemplo, para la viga 304, que es la viga número 4 del piso 3, digo cuántas barras voy a tener, con qué largo, con qué diámetro. Esto es una planilla de cálculo de una estructura de hormigón armado. En este caso de la viga 304, que me dice que voy a tener 4 Fidel 8, o sea, 4 barras de diámetro 8 milímetros, que tienen esta forma, es recta, y tiene 735 centímetros, o sea, 7 metros 35. 2 Fidel 8 de 3 metros 75. 4 Fidel 8 que tiene 5,45 en total, conformado con 3 metros, no, perdón, con 3 metros 45 en total. Conformado de esta manera, 3,35 más, acá dice 9, bueno, hay algo que no cierra, o 3,36 por ahí será, más 9. Esta patita de 9 más los 3,36 me da los 3,45 que tengo acá, de longitud en centímetros, o 3,45 metros. 4 Fidel 8 también de 3,45 metros, pero que tiene la patita para el otro lado. 3 Fidel 16 que tiene esta forma, y así con todas las barras que va a llevar esa viga. Esto sería una planilla de un elemento de una estructura. Imagínense que de estos hay 100 planillas o más, toda una estructura. Entonces esto, yo lo que hago es mandarle esta información, el CD o por el drive o por lo que fuera, a la empresa, al taller, y el taller, ¿qué hace? Agarra, va seleccionando todas las barras de acero, las va cortando y las va doblando. Y después hace un paquete y las ata todo el paquete y me pone ahí una etiqueta que dice viga 304. Entonces yo recibo eso en obra, y si directamente yo sé que todos esos son los componentes de la viga 304, y lo único que me queda hacer es juntarlos, atarlos y generar la armadura para meterla en el molde, en el encofrado, obviamente antes de hormigonar, ¿no? Es decir, que me ahorro en obra todo este trabajo de cortar y doblar la armadura. Económicamente, normalmente esto es más caro en obra, pero es mucho más rápido, por supuesto. Si yo tengo un tema de tiempo personal, o de lo que fuera, o a lo mejor estoy haciendo un trabajo en un lugar muy alejado, donde no me conviene llevar o contratar gente, y por ahí ya me traigo todo este material directamente, o lo encargo acá y me lo llevan a obra, y yo ahí en obra, o en un lugar de difícil acceso, como fuera, puede ser que me convenga esto. La otra virtud o ventaja es que no vea, dentro de ese mayor costo que tengo un pequeño o un cierto ahorro, que son los desperdicios, ¿sí? Porque cuando yo voy cortando, si yo tengo barras de 12 metros, el personal que hace el corte y doblado en obra, una de las misiones es el que me ahorra, el que va separando la barra de 12 metros y después la va aprovechando para... Pero igual siempre hay algún nivel de desperdicio, por más bueno que sea el oficial armador, siempre hay algún desperdicio, y ese desperdicio en este caso, no, lo que me entregan con ese valor compro todo.
Obviamente que desperdicio porque aprovechan mal las barras para otras cosas. Me lo entreguen cortado y doblado, sino que ya me entreguen la armadura lista, que es el servicio de armadura prearmada. Donde ahí también se aprovecha, se utilizan aceros, los talleres utilizan ADM500, aceros que pueden ser soldables, y ya me traen esto soldado, una viga, una columna, y esta es muy común. Por ahí vieron alguna vez camiones llevando estas cosas, que se llaman en la jerga de obra, se las llama jaulas. Imagínense que un pilote por ahí tiene 20, 30 metros de largo, y yo tener que armar eso en obra, darle forma circular, que va rodeando, y atarlo o lo que fuera, es muy complejo. Entonces es muy común que cuando se van a hacer pilotes, el piloto es una excavación, una columna excavada en el terreno, donde yo meto esta armadura y después lleno con hormigón. Cuando se van a hacer pilotes, es muy común que la armadura de los pilotes, estas jaulas, se encarga un taller y yo directamente hago el montaje, o la propia empresa constructora lo hace en su taller, y yo directamente hago la colocación de la armadura y el hormigonado del pilote a posteriori. Bueno, y con esto terminaríamos con la clase de hoy. ¿Alguna duda, comentario? Como les dije, la última parte por ahí era la más interesante, la más técnica. Se Por mi entendió. parte todo claro, profe. Bueno, muy bien. Bueno, Julieta. Marcelo, ahí María Sol vuelve a preguntar sobre la fecha del parcial, ¿en qué queda? Bueno, María Sol, el parcial, como te digo, va a ir surgiendo de formar estas evaluaciones. La fecha de parcial presencial hoy no la tengo y no va a ser en el primer cuatrimestre, aquel que tenga que recuperar estas instancias. Lo que te podemos dar es la fecha del la próxima evaluación, ¿no, Julieta? Recién decíamos, posiblemente... Ah, no, lo estoy confundiendo con otra charla que tuve con Civiluno de Pacheco. Perdón. Julieta, tendríamos que por ahí fijar una fecha para la próxima evaluación que seguramente va a ser de metales, madera y vidrio, pero tendríamos que fijarla esa fecha. Bueno, ya abro... O sea, para poder tomar estos temas tendríamos que, por lo menos necesitamos metales, nos va a llevar otra clase más, eventualmente compartida con vidrio, y una de madera. Tendríamos que tener de acá metales, vidrio, madera, y alguna clase más dejar en el medio, por ahí. A ver, Y ahí recién... el primer examen parcial oficial era el 3 de julio, que claramente, a ver, no va a ser como el examen parcial, ¿sí? Como si hubiéramos estado en la presencialidad. Para el 3 de julio pasan tres clases. 19... Sí, yo en realidad... Porque después el 10 es diría que feriado. el 10 es feriado porque es puente. Sí, es feriado puente. Claro, ese es un problema. Recién nos llevaría al 17, que todavía hay clase. Se enteraron de que fue modificado el segundo cuatrimestre. No sé si se enteraron. El primero y el segundo. Bueno, sí, perdón, el primero y el segundo como consecuencia de ello. Por ahí les podemos facilitar el nuevo calendario académico. Pero, bueno, no sé, Julieta, miremos un poquito. Por ahí 3 de julio me parece que van a estar muy encima por ahí. No lo sé. Lo podemos charlar con el curso. Los temas van a estar, supongo que terminados, pero
no sé si el 3, si no nos tendríamos que ir ya al 17 Claro. para la siguiente evaluación. Y todavía nos quedaría a ver cómo hacemos. Bueno, ¿el TP cuándo se vence? 19 de junio. De junio, o sea, dentro de 2 semanas. Exacto. Y ahí vos decís que podemos ya cubrir el tema de la parte de práctica. Y sí. Sí, sí. Bien. Bueno, no sé, si les parece, a ver, estamos viendo que la próxima evaluación, el próximo cuestionario sería entre o el 3 o el 17 de julio. Si a ustedes les parece, lo terminamos de cerrar por ahí la semana que viene. Agostina ya se adelantó, pidió el 3 de julio. No, sí, me parece que la semana que viene sería un buen momento para ver todos los temas que entran ya la semana que viene, que puedas dar, o sea, terminar metales e iniciar o con madera o vidrios, y ya también, o sea, va a ser más cercana a la fecha, ¿no? Y todos van a estar un poco más organizados, capaz. Bien. O sea, el punto es que el primer parcial como primer parcial no existe ahora. O sea, eso El que primer quede parcial claro. como un único examen unificado no va a existir. Ahora, por lo pronto, no. No hasta que haya, en principio hasta que haya presencialidad. Después veremos, si nos dicen que en agosto tampoco tenemos presencialidad, bueno, ahí veremos. Pero en principio vamos a tratar de resolver ese primer parcial de esta manera, con estos exámenes Parciales. parciales del parcial. ¿Sí? Evaluaciones temáticas, así. Bueno, Otro queda mucho nombre, más. no sé. Evaluaciones temáticas. Me parece que es lo más conveniente para ustedes y también, bueno, para nosotros, pero me parece que más que nada para ustedes. Van cubriendo estos temas y se los van sacando de encima. Y dejamos la presencialidad para rendir un examen por ahí, todo lo que uno debe, si debe algo, si debe todo, si debe algo, el algo que debe, lo rinde ese día. ¿Les parece? Sí, está perfecto. Buenísimo. Correctísimo. No sé si esto le contesta a María Sol la pregunta. María Sol. Sí, bien. Sí, genial, genial, genial. Bueno, entonces estamos, Marcelo. Bueno, muy bien. La semana que viene nos vemos para terminar metales, empezar madera o tratar de dar vidrios completo. Y como última corrección de TP, ¿no? Sí, igual en realidad las correcciones de TP las estoy haciendo fuera del Sí. horario. No, ya sé. Ah, está bien. Pero Como fecha, digamos, o como fecha previa a la entrega. sí. Bueno, nos vemos, Julieta. Nos vemos. Chicos. Nos vemos, no sé, nos escuchamos. Nos hablamos, Chao, nos whatsappeamos. Nos sumiamos. Claro. ¿Nos cómo? Bueno, dijo no. Sumiamos. Nos sumiamos. Muy bien. Hasta Bueno, la próxima. Hasta luego. Hasta Chao, la profe, próxima. buen fin Buena de... semana. Chao, gracias igualmente. Buen fin de.